esta segunda parte del tema 1, titulado Fundamentos de las Tecnologías Digitales, nos vamos a centrar en las tecnologías digitales propiamente dichas. Vamos a intentar describir estas tecnologías digitales desde un punto de vista conceptual. Es decir, vamos a conceptualizar las tecnologías digitales para poder entender de qué se trata este tipo de tecnologías, cómo ellas las podemos concebir, cómo las podemos entender. Vamos a ver 5 elementos importantes para caracterizar estas tecnologías. Veremos qué son las tecnologías digitales, veremos la perspectiva académica de ellas, una perspectiva ingenieril y una perspectiva de uso, y finalmente nos centraremos en ver las tecnologías digitales como sistemas. Bien, veamos entonces qué son las tecnologías digitales. Para ello es importante primero entender qué significa la palabra tecnología. Tenemos que acudir entonces a la etimología del término tecnología digital. La palabra tecnología viene de la conjugación de dos palabras del griego: teknek, que significa arte, técnica o oficio, y logos, que significa estudio, discurso o tratado. La palabra tecnología significa, por lo tanto, el estudio de la técnica. Según el diccionario de la Real Academia Española, la tecnología tiene dos acepciones diferentes. Puede verse como el conjunto de teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico, y pueden verse también como un conjunto de instrumentos y procedimientos industriales de un determinado sector. Podemos decir entonces que la palabra tecnología está asociada a la aplicación del conocimiento científico para la creación de métodos, técnicas, artefactos y herramientas. La palabra técnica, por otro lado, de acuerdo a la Real Academia Española, se define como un conjunto de recursos y procedimientos de que se sirve una ciencia o un arte, o puede verse también como una pericia o habilidad para usar estos procedimientos y recursos. Puede verse también como un proceso que se sigue para ejecutar una determinada tarea o crear artefactos o herramientas artesanales industriales. Les dejo como ejercicio establecer una diferencia más precisa entre los términos tecnología y técnica, para la cual les invito a visitar estos sitios indicados en esta lámina. Por otro lado, la palabra digital también es importante analizarla para poder caracterizar la etimología del término tecnología digital. La palabra digital viene del latín digitalis, que significa relativo a los dedos y se refiere a la manera antigua de contar. En computación e informática nosotros tenemos otra acepción diferente del término digital. Se asocia a la representación, almacenamiento, procesamiento y transmisión de datos en forma de secuencias de dígitos binarios o bits con los valores ceros y uno. Evidentemente, detrás de esto hay todo un lenguaje de representación digital necesario para poder transformar, ¿verdad?, cualquier ítem de información en una información completamente digitalizada. El término tecnología digital, si unimos entonces las palabras tecnología y digital, tiene múltiples acepciones. La podemos ver como una disciplina, y en este sentido, la página dictionary.com la define como la rama del conocimiento científico y de la ingeniería encargada de la creación y uso práctico de dispositivos, métodos, sistemas u otros objetos digitales o computadores. Podemos verla también como un proceso, y en este sentido se definiría como la aplicación de este conocimiento, bien sea científico o de la ingeniería, para fines prácticos tales como las comunicaciones digitales y los medios sociales. Finalmente, la podemos ver como un producto, es decir, como herramientas, sistemas, dispositivos u otros artefactos que generan, representan, almacenan o procesan datos de manera digital. ¿Qué diferencias existen entre tecnologías digitales, tecnologías de información y comunicaciones y tecnologías de información? Es importante aclarar estos tres conceptos porque tienden a confundirse y se usan en la literatura como sinónimos, cuando en realidad son términos diferentes, como podemos apreciar en esta lámina. Las tecnologías digitales, que abarcan a las tecnologías de información y comunicación, las cuales a su vez abarcan a las tecnologías de información, las podemos definir entonces como dispositivos, sistemas o cualquier artefacto que integre software, hardware y otras tecnologías físicas, como las tecnologías mecánicas, electrónicas o electromecánicas. Ejemplos de este tipo de tecnología los tenemos
de manera abundante en esta nueva sociedad 4.0. Podemos ver robots inteligentes en los cuales se unen estos tres elementos, el hardware, el software y las tecnologías físicas, para crear una serie de nuevas tecnologías enmarcadas dentro del concepto de tecnologías ciberfísicas. Están también los asistentes inteligentes como Cortana, Alexa, los vehículos autónomos, los GPS, las tecnologías inteligentes y el Internet de las Cosas, por mencionar solo algunos de los más importantes. Luego, el concepto de tecnologías de información y comunicación, las populares TIC. Ellas proveen acceso a información a través de las telecomunicaciones. Ejemplo de este tipo de tecnologías lo tenemos en el Internet, en las aplicaciones móviles, las redes sociales, las redes inalámbricas, el correo electrónico, el video stream y los protocolos 3G, 4G y 5G. Finalmente, tenemos las tecnologías de información, que se encargan de capturar, almacenar, procesar datos digitalmente para producir o generar información. Ejemplos típicos de estas tecnologías de información pues son los sistemas de información, las aplicaciones web, los ERP, los procesadores de texto, herramientas de software, big data, analítica de datos, etcétera. Como pueden apreciar, hay diferencias importantes entre estos tres términos que debemos considerar y que vamos a utilizar a lo largo de este curso. ¿Cómo podemos ver a las tecnologías digitales desde distintos ángulos o desde distintas perspectivas? Evidentemente no hay una sola concepción del concepto de tecnología digital. Todo depende del punto de vista o la perspectiva que nosotros asumamos para definirla. Las podemos ver desde tres ángulos distintos. El ángulo del académico, que es el que enseña y estudia estas tecnologías, pero también la podemos ver del ángulo del ingeniero, que es el encargado de crearlas. Y finalmente, el ángulo del usuario que se encarga de utilizar estas tecnologías para fines prácticos, para fines particulares o fines empresariales. Veamos entonces a las tecnologías digitales en primer lugar desde la perspectiva académica. Desde esta perspectiva nosotros podemos definir a las tecnologías digitales como la intersección entre cuatro disciplinas diferentes. La computación por un lado, la informática por otro lado, las telecomunicaciones y otras disciplinas como por ejemplo la ingeniería electrónica o la mecatrónica o cualquier otra disciplina que se integre a las anteriores para crear un dispositivo como los dispositivos ciberfísicos. Entonces podemos apreciar que las tecnologías digitales son el resultado de la integración de distintas disciplinas. La palabra computación viene del latín computare y significa calcular, mientras que informática proviene del francés informatique, que es un acrónico formado por la unión de las palabras information and automatique. Telecomunicación, por su parte, tiene su origen en el francés telecomunicación, que resulta de añadir a la palabra latina comunicare, que significa compartir, con el prefijo griego tele, que significa distancia. Entonces, como podemos apreciar, estas tres disciplinas tienen concepciones diferentes, es decir, significan diferentes cosas. Aunque ellas se integren y se relacionen a través de las tecnologías digitales, computación no es lo mismo que informática y por supuesto tampoco es igual que telecomunicaciones. Sin embargo, todas ellas se unen para poder generar las tecnologías digitales. Veamos entonces las diferencias con un poco más de detalle de entre computación e informática. Computación, tal como lo define la integración, el grupo de trabajo que elabora el currículum de computación, formado por la ACM, la IEEE y la Asociación de Sistemas de Información, ellas definen la computación de la siguiente manera. De una manera general, definimos la computación como cualquier actividad orientada a objetivos que requiere, se beneficia de o crea computadores. Por consiguiente, la computación incluye diseñar y construir hardware o sistemas de software para un amplio rango de propósitos, procesar, estructurar y manejar varias clases de información, hacer estudios científicos usando computadores, hacer sistemas computacionales que actúen inteligentemente, crear y utilizar medios de comunicación y entretenimiento y encontrar y obtener información relevante a cualquier propósito particular, etc. Como se puede apreciar, la definición es muy amplia y encaja prácticamente cualquier cosa que tenga que ver con el uso de computadores o con el uso de tecnologías que se deriven de la computación. Por otro lado, la informática tiene un concepto muy diferente.
La informática, de acuerdo a la Universidad de Edimburgo, se define como el estudio de la estructura, el comportamiento y las interacciones de los sistemas computacionales naturales y construidos por el hombre. El foco central de la informática es la transformación de información, bien mediante computación o comunicación o bien por organismos o artefactos. Como pueden ver, la informática implica la automatización de la información, el procesamiento de la información, haciendo uso bien de computadores o de cualquier otro dispositivo que muy bien podría ser artefactos de tipo biológico. El grupo que se ha encargado de elaborar el currículum de computación o los distintos currícula de computación han definido 6 diferentes disciplinas asociadas con la computación en general. La primera de ellas, y es la más reciente de todas, es la ciberseguridad. Luego están los sistemas de información, las tecnologías de la información, la ingeniería del software, la ingeniería de computadores y las ciencias de la computación. Estas son entonces las 6 disciplinas que conforman la palabra computación. Cada una de ellas tiene su currículo, es decir, que cada una de ellas está definida desde el punto de vista curricular para poder crear así, poder elaborar programas curriculares que se dicten en distintas universidades a nivel de pregrado y posgrado. De esa manera podemos entonces ver que existen carreras en ciencias de la computación, carreras en ingeniería de computadores, ingeniería del software, en tecnologías de la información, en sistemas de información y finalmente en ciberseguridad. Posiblemente en el futuro se agreguen algunas adicionales, como el caso de las ciencias de los datos. Estas 6 disciplinas las podemos agrupar en 3 grandes categorías. La más baja, que es la que sirve de soporte a todas las demás, es un área eminentemente científica. Es decir, las ciencias de la computación pertenecen al dominio de la ciencia, mientras que la ingeniería del software y la ingeniería de computadores pertenecen al ámbito de la ingeniería. Y finalmente está las que tienen que ver con el uso de estas tecnologías y que se enmarcan dentro de la gestión tecnológica, como es la ciberseguridad, los sistemas de información y las tecnologías de información. Vamos entonces a ver ahora las tecnologías digitales desde otra perspectiva diferente, desde la perspectiva ingenieril, es decir, de la perspectiva del ingeniero que se encarga de resolver problemas relacionados con la informática y la computación. Veamos entonces cómo se relacionan estos términos, ciencia, ingeniería y tecnología. La manera como nosotros, los ingenieros, concebimos a las tecnologías digitales tiene que ver con los procesos que nosotros aplicamos para desarrollar y producir estas tecnologías. Estos procesos se fundamentan en principios, métodos y modelos propios de la ingeniería y se basan en ciencias como la ciencia de la computación, las ciencias gerenciales y otras ciencias. En este gráfico podemos observar entonces cómo se relacionan estos 3 elementos: ingeniería, ciencia, gerencia y tecnología. Podemos observar que la base de todos estos elementos son las ciencias, ¿sí? Tanto las ciencias de la computación como las ciencias matemáticas, la ciencia física. Sobre esa ciencia, ¿verdad?, los ingenieros crean tecnologías, las tecnologías de base. Y esas tecnologías de base sirven para crear tecnologías cada vez más sofisticadas. Podemos crear entonces tecnologías intermedias y en la medida que avance el tiempo podemos ir creando tecnologías sobre la base de las anteriores para crear unas tecnologías que finalmente llegan al usuario para resolver problemas muy particulares. Observen que todas esas tecnologías se crean también con el apoyo de la gerencia. Y es que la gerencia juega un papel muy importante acá porque es el que permite manejar, ¿verdad?, el proceso de desarrollo de estas tecnologías y controlar las variables de costo, tiempo, alcance y los recursos que se requieren para llevar a cabo o para producir estas tecnologías. ¿Cuáles son los procesos clásicos de la ingeniería? Es decir, ¿por qué nosotros tenemos como ingenieros un proceso distinto al proceso que utilizan los científicos para poder investigar un determinado fenómeno? Nosotros los ingenieros somos solucionadores de problemas. Y para resolver esos problemas nosotros usamos un proceso muy particular. Este proceso consta en principio y en general de 6 fases diferentes. Primero, la formulación del problema, porque intentamos resolver un problema. Segundo, el análisis de ese problema. Tercero, la búsqueda de distintas soluciones alternativas. Cuarto, la selección de la mejor solución. Y esa selección de la mejor solución siempre se va a dar en términos de tiempo,
costo y calidad. En quinto lugar está la especificación o el diseño detallado de esa solución y finalmente la construcción y las pruebas. En términos generales, este proceso se aplica en diversas áreas. Por ejemplo, la ingeniería del software utiliza en buena medida este proceso general para derivar una serie de métodos que han surgido a lo largo del tiempo y que han evolucionado para ajustarse a las características propias de la ingeniería del software. Por otro lado está el proceso de gestión de proyectos que acompaña a este proceso de ingeniería. Ese proceso de gestión de proyectos se va a encargar de asegurar, ¿verdad?, de que el desarrollo tecnológico, el desarrollo de una solución tecnológica se lleve de la mejor manera posible y que se asegure cuatro elementos importantes. Asegurarse que la solución se produzca a tiempo, que se produzca con el costo estimado, es decir, dentro del presupuesto predefinido, que tenga la calidad que se desea y que no se salga del alcance estimado al inicio del proyecto. Para ello, entonces, se siguen 5 fases, como se pueden ver allí. Primero el inicio del proyecto, luego la planificación del proyecto, donde se estiman los costos, tiempos, recursos, calidad, etc. Y luego, en paralelo, se lleva a cabo la ejecución del proyecto, que tiene que ver con la ejecución de las actividades del proceso de ingeniería, y en paralelo se le hace un seguimiento y control a las actividades de ejecución del proyecto. Finalmente, se cierra el proyecto y se da por concluido el desarrollo de una solución tecnológica. Veamos cuál es el proceso de desarrollo entonces de las tecnologías digitales. En primer lugar, hay que tomar en consideración lo siguiente. En el caso particular de las tecnologías digitales, este proceso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. En la lámina anterior nosotros vimos un proceso de ingeniería que era completamente secuencial. Este proceso ha evolucionado, como lo dije anteriormente, para convertirse en un proceso de carácter cíclico, iterativo, gestionado e integrado, es decir, integra técnicas más la parte de gestión. El proceso en términos generales para desarrollar tecnologías digitales consta de la siguiente fase. Partimos primero del análisis del problema o de la definición de la oportunidad que vamos a aprovechar, ¿verdad?, para crear una nueva tecnología. Seguidamente buscamos distintas alternativas y seleccionamos la mejor solución. A continuación especificamos los requisitos del producto, es decir, qué requisitos o requerimientos debe satisfacer el producto tecnológico que nosotros queremos desarrollar. A continuación, diseñamos ese producto tecnológico, luego construimos un prototipo de ese producto para someterlo a pruebas. Una vez que el prototipo ha sido debidamente probado, entramos a la fase final, que es la producción del producto tecnológico. Todo este proceso, que es cíclico, que se puede repetir para una siguiente versión o una tecnología más ajustada a los requerimientos que van evolucionando a lo largo del tiempo, se llevan a cabo a través de un proceso de gestión del proyecto. Es decir, ese proceso central que lo vemos en este círculo de fases es la gestión del proyecto, que se encarga de asegurar, ¿verdad?, que el proyecto de desarrollo de esa nueva tecnología cumpla con los requerimientos establecidos, tenga la calidad deseada, se desarrolle a tiempo y se desarrolle bajo el presupuesto predeterminado. Otro aspecto que es muy importante y que debemos considerar en el estudio de las tecnologías digitales es la integración tecnológica como un proceso ingenieril. Gran parte del proceso ingenieril se lleva a cabo bajo la forma de una integración de distintas tecnologías. Es decir, difícilmente una nueva tecnología se crea como una tecnología base cero, es decir, que parte desde el comienzo, que no tiene un apoyo, una tecnología sobre la cual se apoye. Muy rara vez eso ocurre en el campo nuestro de las ingenierías de sistemas, de computación o la informática. Podemos ver entonces que de la integración estructural y funcional de tecnologías digitales, de tecnologías electromecánicas y tecnologías audiovisuales, emergen nuevas tecnologías que son cada vez más complejas. Por ejemplo, las plantas automotrices combinan una gran cantidad de tecnología, tanto tecnologías de computación o informática, como tecnologías electromecánicas, tecnologías mecánicas, etc. Entonces podemos ver que una planta es la conformación, una planta industrial es la conformación de todo un conjunto de tecnologías que se integran entre sí, que se relacionan entre sí, para poder llevar a cabo la producción de un determinado producto o proceso físico. Por otro lado, podemos ver también aplicaciones como los sistemas de vigilancia con cámaras.
Sí, esta tecnología es interesante porque nos permite ver cómo se pueden agrupar aquí tecnologías completamente visuales, como el caso de las cámaras, con las tecnologías de visualización o audiovisuales, como es el televisor o los monitores, y los computadores, así como el software, los computadores, ¿verdad?, que se encargan de monitorear, el dispositivo que se encarga de registrar y grabar las distintas tomas que hacen las cámaras, y por supuesto el teléfono inteligente que nos permite visualizar y ver desde cualquier lugar lo que está ocurriendo en el sitio donde se instalan las cámaras. Bien, importante entonces analizar, sabiendo que las tecnologías se crean mediante procesos de integración, cuáles son las estrategias que nosotros los ingenieros utilizamos para generar nuevas tecnologías. Hay en principio, y digo en principio porque pueden haber muchas más, cuatro formas diferentes de integrar, o sea, cuatro estrategias distintas para integrar tecnología. La primera de ellas es la integración por transferencia, que consiste en tomar conceptos, procesos, elementos de una determinada tecnología, de un área tecnológica, y transferirlos a otra área tecnológica que es en la que nos interesa y es en la que nos interesa resolver el problema, es decir, crear una nueva tecnología. Otra es la conexión, que consiste en tomar dos tecnologías diferentes, ¿verdad?, e integrarlas, unirlas a través de un proceso de conexión, a través de un mecanismo de conexión. Entonces, esta tecnología que se crea es la conexión de dos tecnologías ya existentes. Luego está la integración por extensión, que consiste en tomar una tecnología que ya existe y agregarle nuevos elementos para extender sus capacidades funcionales y su estructura tecnológica. Y finalmente está la integración por combinación, que consiste en tomar dos tecnologías diferentes, disímiles, y combinarlas de alguna manera para crear una tercera tecnología. Entonces, de esta manera nosotros, ¿verdad?, integramos tecnologías para crear una nueva tecnología en función de nuevos requisitos, lo cual permite que las tecnologías vayan avanzando. Estos mecanismos de integración son los responsables de lo que hoy conocemos como la aceleración tecnológica. La aceleración tecnológica no es más que la aplicación de estas estrategias para poder evolucionar y crear nuevas tecnologías a partir de tecnologías que ya existen. Veamos ahora entonces la perspectiva de uso de las tecnologías digitales, es decir, vamos a pararnos desde la perspectiva del usuario y que se encarga de utilizar las tecnologías. Desde este punto de vista, podemos concebir a las tecnologías digitales como productos. Una tecnología digital tiene entonces varios elementos que la componen. El usuario o sujeto que se encarga de usarla, la intencionalidad u objetivos que ella y el usuario persiguen, el ambiente donde se utilizan estas tecnologías y los objetos que ella procesa. Recordemos que las tecnologías digitales pueden procesar cuatro tipos de elementos: los datos, la información, el conocimiento y las acciones que veremos más adelante. Vistas entonces como productos, estas tecnologías tienen distintos elementos como acabamos de mencionar. En estas gráficas he seleccionado tres ejemplos diferentes de aplicación tecnológica. Vamos a analizar uno de ellos y vamos a analizar uno de ellos y dejo los otros dos para que ustedes lo analicen con más detenimiento. Veamos el primer caso, que es el caso de una explicación de una clase apoyada en el uso de las tecnologías. Aquí podemos ver que hay usuarios de estas tecnologías. Está por un lado el profesor, que hace uso de todas estas tecnologías visuales, audiovisuales, y también están los alumnos que hacen uso de las tecnologías de computación. Entonces vemos qué tecnologías usamos acá. Por un lado la tecnología audiovisual, por otro lado las tecnologías de computación, como son los laptops, y por supuesto hay algunos otros elementos adicionales, como son los elementos de conectividad, de conexión y de acceso a Internet. Hay un ambiente también importante que se caracteriza y en el cual se ubica la tecnología desde la perspectiva de uso. En el caso particular de la educación universitaria, nosotros estamos usando en este momento, debido en buena medida a la aceleración tecnológica, los cambios que se dan en las distintas instituciones educativas para aprovechar las tecnologías digitales, y en particular cambios que han sido motivados por la pandemia COVID-19, podemos resumir en términos y explicar en términos generales
6 tecnologías diferentes que se están usando con bastante intensidad en distintas universidades del mundo. Están los sistemas de gestión de aprendizaje o LMS, como el caso particular de Moodle o el caso de Classroom de Google. Están también los sistemas de videoconferencia, ¿verdad?, que permiten entonces la interacción entre el profesor y los estudiantes de manera remota. Están las redes sociales que juegan hoy en día un papel supremamente importante en todo lo que es la interacción entre el estudiante y el profesor, el estudiante y el estudiante y los contenidos. Está también la nube, está Big Data y el Internet de las Cosas, que facilitan la interacción entre distintos elementos que se usan para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los robots y la realidad virtuales empiezan a jugar un papel muy importante, sobre todo en las partes prácticas de la enseñanza, es decir, en todo lo que tiene que ver con los laboratorios, las prácticas clínicas y todo aquello que requiera trabajo de campo. Y finalmente están los teléfonos inteligentes y los entornos de aprendizaje personal. Como podemos apreciar, los teléfonos inteligentes se han constituido en el medio más importante de comunicación que tenemos los seres humanos, tanto para llevar a cabo las actividades de tipo profesional como actividades enmarcadas dentro del proceso educativo. Ya para finalizar, vamos a ver entonces las tecnologías digitales vistas como sistemas, es decir, vamos a utilizar nuestro enfoque o pensamiento sistémico para concebir y caracterizar a las tecnologías digitales como un todo. Vista como un sistema, una tecnología digital se caracteriza por tener los siguientes elementos. En primer lugar, tiene una funcionalidad, es decir, persigue objetivos preestablecidos. Toda tecnología está hecha para alcanzar determinados objetivos. En segundo lugar, hay un ambiente. Ella se ejecuta, ella opera en un determinado ambiente, es decir, interactúa con su entorno a través de sus interfaces. En tercer lugar, ella está formada por componentes, tanto físicos como lógicos. Componentes tales como el hardware, el software y otros componentes físicos como pueden ser los electromecánicos, los biológicos, los mecánicos, mecatrónicos, etc. En cuarto lugar, estas tecnologías, los sistemas tecnológicos, tienen una arquitectura. Cada uno de ellos posee una estructura que relaciona los componentes y que describe su interacción, es decir, la interacción entre los componentes. En quinto lugar, ellos tienen una funcionalidad, es decir, ejecutan un conjunto bien definido de funciones. Las funciones que el usuario va a emplear para poder hacer uso de la tecnología y aplicarla en el área donde el usuario esté ubicado, es decir, en el entorno donde él esté ubicado. Las tecnologías digitales también tienen o manejan o manipulan objetos de entrada, tienen procesos de transformación de estos objetos de entrada y producen objetos de salida. Entonces, toda tecnología digital transforma un conjunto de objetos de entrada en objetos de salida. Pueden transformar datos, pueden transformar información, transformar conocimiento, transformar acciones o manipular y transformar objetos físicos. Finalmente, todas las tecnologías digitales tienen un comportamiento. Es decir, cada función que ejecuta la tecnología se activa a través de eventos que ocurren en su entorno o internamente y que hacen que la tecnología funcione, opere, cambie de un estado a otro estado. En términos muy generales, podemos ver la tecnología como una caja negra, ¿verdad?, en la que tenemos un conjunto de objetos de entrada, por ejemplo, mecanismos de captura y entrada que captan los datos que ingresan luego al sistema tecnológico para ser transformados en objetos de salida. Y esos objetos de salida, a su vez, interactúan con actuadores, es decir, mecanismos de actuación, visualización y comunicación que van a ser utilizados o van a llegar al caso particular del usuario. Estos sistemas persiguen objetivos, como podemos apreciar en esta lámina, y sigue también un conjunto de reglas de uso y control. Es decir, toda tecnología siempre va a estar regulada bien internamente o externamente, porque puede que el contexto también establezca reglas de uso de la tecnología y puede que haya muchas reglas que estén embebidas dentro del desarrollo del sistema informático, como es el caso particular del software que implementa en muy buenas medidas reglas del negocio. En la base de este diagrama vemos entonces una serie de recursos a los cuales el sistema informático como tecnología
acude. Ese sistema informático generalmente utiliza una plataforma de computación que puede ser propia, local en la nube, puede utilizar medios de almacenamiento externos como base de datos propias, locales o en la nube, y utiliza generalmente una red de telecomunicaciones como Bluetooth, LAN, WAN y Internet. Entonces, en términos generales, podemos ver a toda tecnología digital, particularmente las informáticas, como cajas negras que transforman objetos de entrada en objetos de salida e interactúan con el usuario para poder resolver problemas específicos que el usuario necesita y para lo cual pues el usuario adquiere la tecnología. En resumen, podemos entonces definir a un sistema informático o un sistema tecnológico digital como un procesador o transformación de objetos de entrada que son capturados a través de mecanismos de captura y entrada como los sensores y que se transforman, ¿verdad?, a través de programas, es decir, a través del software, en objetos de salida que pueden ser bien datos, información, conocimiento, que van a activar a través de mecanismos de actuación, visualización o comunicación, o mejor, en otras palabras, actuadores, van a manipular objetos físicos, como es el caso de los robots, o van a llegar o van a generar la información que el usuario requiere para poder llevar a cabo sus actividades. ¿Qué propiedades tiene una tecnología digital vista como un sistema? Toda tecnología, particularmente las tecnologías de información y comunicación, son sistemas abiertos. Ellas interactúan con su ambiente. En segundo lugar, ellas persiguen objetivos preestablecidos. Ellas han sido construidas para poder satisfacer ciertos objetivos predeterminados, como es el caso de los requisitos o requerimientos que se determinan durante el proceso de especificación de requisitos o proceso de diseño de la tecnología. En tercer lugar, toda tecnología de información y comunicación exhibe un comportamiento controlado. Por comportamiento controlado significa que tiene mecanismos internos que permiten controlar la ejecución de las funciones que han sido programadas o que han sido diseñadas para poder satisfacer las necesidades de los usuarios. En cuarto lugar, ellas ejecutan un conjunto de funciones que fueron diseñadas e implementadas previamente durante el proceso de construcción de la tecnología. En quinto lugar, su función principal es, como vimos anteriormente, procesar datos, información, conocimiento y ejecutar determinadas acciones programadas. En sexto lugar, todas las tecnologías procesan símbolos y expresiones escritas en un lenguaje artificial. Si siempre existe detrás de ella un lenguaje que es el que permite, ¿verdad?, que las tecnologías puedan actuar por cuenta propia. Ese lenguaje es generalmente el lenguaje de programación. En séptimo lugar, ellas se comunican e interactúan con otros sistemas de igual o diferente naturaleza, es decir, interactúan en su entorno o en su ambiente con otros sistemas que pueden ser similares, o sea, sistemas tecnológicos, como pueden ser sistemas de cualquier otra naturaleza. Y finalmente, todas ellas tienen una estructura dual. Integran por un lado hardware y software por otro lado, es decir, van a integrar hardware, software, y en el caso particular de las tecnologías ciberfísicas, esa integración se va a dar también con algunos otros elementos distintos a los elementos computacionales, es decir, se va a dar con elementos de carácter físico. Bien, como conclusión podemos decir entonces que las tecnologías digitales son tecnologías complejas que han sido construidas a partir de la integración de otras tecnologías de base. Verlas como sistemas facilita entonces su comprensión y su desarrollo. Ellas impactan la sociedad sin lugar a dudas. Son ubicuas, es decir, están presentes en todos lados. Ellas extienden las capacidades humanas para lograr los objetivos. En muy buena medida, la mayoría de las tecnologías son extensiones de las capacidades que nosotros tenemos, tanto físicas como mentales. Por otro lado, son medios que facilitan al ser humano la ejecución de actividades de muy diversa naturaleza. Ellas evolucionan a un ritmo muy acelerado, como lo hemos podido apreciar a lo largo de estas clases, y finalmente se integran a otras tecnologías que no necesariamente son iguales. Desde el punto de vista de la educación, es importante también hacer algunas reflexiones finales. ¿Sí? Las tecnologías digitales han cambiado la manera en que nosotros aprendemos, pero es también necesario cambiar la manera en que nosotros, los profesores, enseñamos. Las universidades hoy en día avanzan hacia unos espacios híbridos por diversas razones, debido fundamentalmente a la aceleración tecnológica
y por otro lado también a la emergencia que tenemos producto de la pandemia COVID-19. La universidad del futuro es una universidad en la que la presencia virtual será tan o más importante que la presencia física. Es decir, debemos prepararnos entonces para esta nueva modalidad de enseñanza-aprendizaje que caracterizará las universidades del futuro. Es necesario también formar para la sociedad digital o la sociedad 4.0, una nueva sociedad en la que la capacidad de sus individuos para actuar, innovar, crear, es mucho más trascendental que producir información y acumular conocimiento. Se requiere agilidad y respuestas rápidas a los cambios, y esto implica la creación de nuevos métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje, como las que estamos viendo o vamos a discutir en este curso. Bien, muchas gracias entonces por su atención. Les invito a continuar con los siguientes temas de este interesante curso denominado Tecnologías Digitales y su aprendizaje.